Arratsalde guztioi, ongi etorriak, eskerrik asko, gurekin hemen egoteagatik. Bienvenidas al encuentro que hemos titulado De la banca armada a la banca ética, con Jordi Calvo y la colaboración de Fran Izquierdo del Grupo de Iniciativa Territorial de CIARE, mi esker bioi, y mi esker a todas las que os habéis acercado esta tarde, que está así un poco primaveral, pero bueno, os animáis a venir aquí. Nos estábamos acordando de que en este espacio hicimos la última actividad con Jordi hace 2 años, justo antes de que nos encerraran, y bueno, se cierra un ciclo aquí 2 años más tarde. Cuando decidimos hacer esta actividad hace ya varios meses, bueno, pues ninguna podíamos imaginar que Rusia iba a invadir Ucrania y que íbamos a vivir tan de cerca un conflicto bélico internacional. La actualidad más reciente ha hecho que muchas estemos más sensibilizadas y también más interesadas que nunca en entender qué hay detrás de estos conflictos. Hoy, con la ayuda de Jordi, pues nos adentraremos un poco en algunas de estas claves, especialmente las financieras. Como la mayoría sabréis, esta actividad forma parte de la Factoría de Valores y la propuesta es nuestra propuesta formativa de STM-OAICEA. Cada mes trabajamos en torno a una temática más o menos amplia y vinculada al consumo responsable. En marzo hemos solido abordar las finanzas éticas, la financiación de las guerras, porque en estas fechas comienzan las campañas de la renta. SETEM, junto con otras organizaciones, impulsamos la campaña de objeción fiscal. Si no sabéis de qué se trata, pues os hemos dejado ahí un folleto para que os uséis. Y nada, también os animo a entrar en la web eragozpenfiscala.org, que tenéis en el propio folleto. Y si tenemos tiempo, bueno, pues hoy también podemos tocar un poquito este tema. Mañana, si alguna se anima, vamos a seguir con Jordi en un taller, esta vez de 10 a 2, en la Casa de las Asociaciones Simón de Beauvoir. El objetivo del taller es analizar los vínculos de las guerras con el cambio climático, dándole un giro más, ¿no?, de tuerca, a través del tema de los combustibles fósiles, que también está muy de actualidad, y vincularlo, por supuesto, pues a la guerra de Ucrania, buscando soluciones desde el ecopacifismo. Si a alguna persona tiene interés, bueno, os animo, os podéis inscribir o aparecer directamente a las 10 allí, seréis bienvenidas. Estamos en un grupito pequeño, así que cualquiera que se anime, pues, onguietorri. También os animo a entrar en la web factoriadevalores.eus para ver la programación que ya tenemos publicada de abril sobre moda basura, arreglos de ropa. Bueno, tan pronto tendremos también la información de mayo que dedicaremos a la alimentación y al comercio justo, como otros años. También os recomiendo que entréis a la página de YouTube de STM-OAICEA, donde subiremos pues, la grabación de la charla de hoy, y tenéis otras muchas, como por ejemplo la mesa redonda que os hablaba de hace 2 años, en la que Jordi, junto a Raquel Félix de CEAR Euskadi, abordaron en una mesa redonda, bueno, la vinculación de esta banca armada y de la industria armamentística con los desplazamientos forzados, una mesa redonda muy interesante. En general, para estar al tanto y de las novedades y de lo que hacemos, bueno, podéis seguirnos en redes sociales, podéis apuntaros al boletín, contactar con nosotras de la manera que veáis. Y lo último, antes de dar paso a Jordi y a Fran, que esta y el resto de actividades de SETEM no serían posibles sin las personas que forman el voluntariado de SETEM y las personas que son socias y socios. Así que bueno, si cualquiera de estas opciones os resulta interesante, os podéis acercar a nosotras y os comentaremos las posibilidades. Y ya está, ahora sí os presento a Jordi. Jordi Calvo, él es economista, doctor en paz, conflictos y desarrollo, investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa en el Centre de l'As d'Estudis per la Pau, del que también es coordinador y del que nos hablará. Es profesor universitario en materia de relaciones internacionales, conflictos armados, economía de defensa y cooperación, y formador en cursos de ONG, como la nuestra. Además es vicepresidente de la Junta, sí, sigue siendo, porque esto lo tenía hace 2 años, sí, sigue siendo el vicepresidente de la Junta del International Peace Bureau, y más tarde Fran Izquierdo tomará la palabra. Ha preparado Jordi una charla cortita de momento, con idea de que vuestras preguntas, vuestras inquietudes puedan guiar un poco el debate o la charla después. Y así la hacemos un poquito a la carta. Onguietorri, Jordi, todo tuyo. Si me veis, si queréis compartir la mesa. No, yo me voy a sentar. Bueno, muchas gracias. Gracias,
Ainhoa y Jon, y a vosotras y a vosotros por haber venido. Yo vengo toda la mañana desde Castellón. Hace 2 años vine de Barcelona y ahora he vuelto, digamos, retornado a mi tierra, que está bien cerca. Todavía trabajo en Barcelona, pero digamos que ahora vengo desde Castellón. Y nada, venía en el viaje pensando en el enfoque ¿no? de esta charla en los tiempos que corren, ¿no? Llevamos una época que desde que ha empezado la invasión, desde antes, desde que ha empezado la invasión y la guerra de Ucrania, pues que una organización que nos dedicamos a analizar las cuestiones, no tanto los conflictos armados, pero sí las armas y sí la militarización y las decisiones políticas y de todo tipo que hacen posible que las guerras pasen como esta. Digamos que aparte de que nos ha aumentado mucho el nivel de actividad y que estamos intentando hacer lo que podemos, somos una ONG pequeña, relativamente pequeñita, pero con mucha gente voluntaria que estudia, ¿no? Todos estos temas como os digo, de paz, de seguridad, de conflictos, con una particularidad: somos pacifistas. Y es la diferencia con quienes estudian estos temas y hablan en la tele y en las radios, pero digamos que están en otros ámbitos, ¿no? Y venía pensando en cómo hacer, ¿no? que lo mezcláramos todo, o bueno, que pudiéramos aprovechar este rato y el de mañana también para hablar de las muchas dudas que nos surgen, y es normal que nos surjan, ante una guerra, ¿no? Ante un discurso, una narrativa un relato, ¿no? Que es el que estamos viendo, sobre todo desde aquí, que es uno muy particular, porque en otro lugar será diferente, para intentar contribuir a un mayor entendimiento y a saber qué hacer y qué pensar, como mínimo, sin entrar en la corriente que nos lleva, que es un relato, que es el relato hegemónico, como siempre ocurre en toda guerra. Cuando hay intereses entre una guerra y se participa en la guerra, como ocurre ahora, digamos que el relato es controlado desde arriba y es difícil salirse, ¿no? Nosotros estamos en estos márgenes y creo que es muy interesante que le dediquemos tiempo a ello. Mañana el taller está enfocado sobre todo a esto, sobre todo a intentar profundizar y entender. Yo soy profesor de conflictos y esto se estudia en un semestre 6 horas a la semana. Pues bueno, en 4 horas se hace lo que se puede, pero digamos que hay herramientas y hay elementos y algunas de lo que nos ha salido, ¿no? Después de muchas entrevistas, muchas charlas, muchos artículos que vale la pena compartir y que no salen en los medios que normalmente nos informan, con los que nos informamos habitualmente. Pero claro, digamos que este contenido más completo sobre esta visión más global, aquí intentaremos llegar a una de las patas, que sería la parte de financiación, la parte económica y de financiación de las armas que son utilizadas en la guerra, con la alternativa obviamente que nos explicará Fran, pero la foto completa podemos hablar todo lo que queráis, por eso quería hacer esta introducción, que quizás es algo que tenemos ahí y dice, pues bueno, quizás es un momento también para aprovechar para hablar de eso, con las indicaciones de tiempo, ¿no? Y del espacio que tenemos hoy. Y eso que como decía Ainhoa, pues bueno, mañana será un día en que esto lo haremos con más tranquilidad, con herramientas de manera participativa. Tenemos una guerra ahora en Kiev, en Ucrania. Venía en el camino y digo, a ver, Kiev está, ahí he buscado la distancia a la que está a 3.291 kilómetros de Vitoria. Y Trípoli, que es donde hay otra guerra desde hace ya mucho tiempo, está a 2.925.
sea que esto sería la primera reflexión, ¿no? Porque esta guerra nos preocupa, ¿no? y nos hace responder desde arriba hasta abajo, que quizás ha sido el proceso, de una manera excepcional, y por qué otras no. Y bueno, esto quizás sea una de las primeras dudas que tengamos que tener. Ahora venía viendo, sabéis que en las redes sociales se envían muchas cosas, y algunas pues al final hasta pueden ser divertidas. No sabría ponerlo aquí, y además es una no veo la televisión para empezar, porque no tengo tiempo tampoco, pero hay un canal que no sé si lo conocéis, que es el canal 13, que es un canal como, no sé muy bien si antes era Intereconomía, algo así, ¿no? Es como el de la ultraderecha, o mensajes muy de esa lógica. Pero bueno, el caso es que en las noticias estaba hablando un chaval presentador joven, diciendo que había ido a Ucrania, no sé si habéis visto este vídeo pequeñito, está rodando ahora, diciendo, oye, es que son como nosotros, van con bolsos de Dolce & Gabbana, con ropa de Louis Vuitton, tenemos que ayudarles, ¿no? Y claro, pero bueno, una anécdota que dice mucho, ¿no? de esta guerra, ¿no? De lo que está pasando, que hay mucho que rascar para entenderla. Y una guerra, enseguida llegamos a los bancos, enseguida llegamos. Pero creo que vale la pena. En esta, o sea, la guerra, un conflicto armado y la decisión de hacer la guerra, que ahora parece la locura de un pirado, que es Putin, que se le ha ido la cabeza, que se sube, va en caballo sin camiseta, y no parece que sea algo así, ¿no? Como pues, era un personaje muy particular que le ha dado por hacer la guerra y por lanzar bombas y misiles, y etcétera, etcétera. Nos dicen, ¿no? Que Putin, ¿no? Hay 4 mensajes principales, ¿no? Nos dicen que Putin es el culpable, que Putin está loco, que Putin está obsesionado con la gran Rusia y además que Putin es como Hitler. Estos mensajes forman parte del relato, del discurso belicista que, como os digo, se impregna de arriba a abajo y es necesario para situarnos entre el bien y el mal. Y cuando nos situamos entre el bien y el bien somos nosotros, obviamente, el mal es, claro, es alguien que está loco, que está obsesionado y que es como Hitler. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luchar, acabar con él. No hay un lugar intermedio. Esto es algo habitual en todos los escenarios de conflicto, en todas las guerras. Así que aquí, como lo habíamos vivido de esa manera, pues ahora estamos viviendo esta realidad. Pero la guerra no es tan sencilla. La guerra es la acción probablemente más difícil, la decisión más difícil de tomar, el proceso más difícil de preparar. Es la acción más compleja en política que puede haber, por todas las implicaciones que tiene. Tiene implicaciones, obviamente, políticas, pero tiene implicaciones también sociales, educativas, formativas, culturales. Tenemos que estar preparadas para esto. Tenemos que tener a un número considerable de personas entrenadas, preparadas para utilizar unas armas en un momento determinado y cumplir la orden de hacer esto. Tenemos que tener las estructuras políticas que permitan que esta decisión tenga la legitimidad suficiente, y además tenemos que tener los equipamientos y las estructuras también que provienen de los recursos económicos necesarios para que esto pueda pasar al instante. Si Pedro Sánchez decide enviar armas, pues bueno, esa orden tiene que tomarse, tiene que aplicarse al instante. Y esto no es tan fácil. Y esto se tiene que preparar, tiene que estar bien planificado. Así que lo que está ocurriendo ahora, la decisión de Putin obviamente no es una decisión que tomó de un día al otro, sino que esto ya es una decisión que la vendrían cocinando desde hace años, y por eso tenemos que ir atrás e intentar entender de dónde viene, porque todo esto pues, viene de algún lugar. Tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que hemos hecho para que esto ocurra? Porque lo que ha hecho Putin no lo sabemos muy bien, lo que ha hecho Rusia, no tenemos toda la información, pero bueno, nos lo podemos imaginar. Un proceso militarizador extremo, con exaltación del patriotismo, del nacionalismo, la utilización política de todos estos elementos para, como mínimo, lo que se entiende es legitimarse él y los suyos en el poder, que es el principal objetivo cuando ocurre algo así, sobre todo de quien toma la decisión.
Pero aquí también se ha hecho lo que se haya tenido que hacer para, primero, no prever que esto pase. Hay una cosa que me da especial rabia, me indigna, que es, no sé si recordáis, cuando cayó el muro de Berlín, hubo un momento en el que se habló y se pensó que quizá se podía dibujar una arquitectura política en Europa diferente a la anterior, incluso en el mundo. Esto estaba sobre la mesa. Rusia podía haber entrado en la OTAN, Rusia podía haber entrado en la Unión Europea, podía haber sido otra cosa, etc. Pero no se hizo. De esto podemos hablar después, pero no se hizo. Y estas son decisiones que han supuesto, en el caso nuestro, que le dimos nuestra seguridad, en este caso, a la OTAN y a Estados Unidos, diciendo, bueno, la seguridad de Europa está en vuestras manos. Está escrito en los tratados de Lisboa, en estos acuerdos de la Unión Europea, es decir, nuestra seguridad, confiamos en que la vais a gestionar bien y aquí no habrá una guerra otra vez, como ya la hubo. Pues oye, pues no ha funcionado demasiado bien. Quienes estaban gestionando nuestra seguridad, más allá de la responsabilidad del otro lado, que la hay, pero también tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar para que las cosas pasen o no pasen, o sea más difícil que ocurran. Y esta sería la tesis de donde se encuentra la lógica de la banca armada, de la financiación de las armas, la financiación del complejo militar industrial, la financiación de todo aquello que se necesita para prepararse, no para un escenario diferente de paz, sino prepararse para la guerra, que es lo que parece que se ha hecho. Y es por eso que ha sido tan fácil tomar la decisión en unos días, pues, un momento de confusión, de decir, bueno, ¿qué hacemos? Varios países se reunieron, obviamente Estados Unidos, como bien sabéis, hoy hay, estos días, entre hoy y mañana, hay unas cuantas reuniones de alto nivel en este sentido, con Estados Unidos también, y lo que han decidido tan rápidamente de dar una respuesta militar a esta situación que se está dando en Ucrania, esto solo ha ocurrido porque nos hemos preparado para hacer esto, para dar esta respuesta y no nos hemos preparado para dar otra. Desde un punto de vista, obviamente, político y económico, pero también cultural, porque probablemente aquí estemos casi todos de acuerdo en que no es la mejor vía la de la respuesta militar. Con dudas, porque las hay, y es normal que las haya. Pero en general, las encuestas que van haciendo a nivel español y europeo, una mayoría de personas están de acuerdo en enviar armas y en participar militarmente y en ir a la guerra. Y esto, digamos que no se consigue de manera sin invertir en ello. ¿Y cómo se invierte en ello? Entramos un poco en los números. La primera decisión para hacer posible que podamos hacer la guerra, digamos, responder de esta manera, como mínimo participar en algo que pudiera ir a más. O sea, esto de participar en la guerra de Ucrania, que es horrible, terrible, y no vamos a justificar a Putin, por supuesto, ni a Rusia, significa el inicio de algo que puede ser mucho mayor y muy diferente dentro de un tiempo, dentro de unos meses o dentro de unos años. Y ese lugar lo estamos empezando a caminar ahora, con las decisiones de ahora. Por eso es tan importante lo que está pasando en estos meses y hay que apretar al máximo posible para intentar que se produzca un giro. Porque nos podemos encontrar en unos meses o en unos años en una situación de un enfrentamiento militar a largo plazo con un gran coste humanitario, que es lo que nos preocuparía. Pues todo esto empieza con el gasto militar. El gasto militar es una decisión política y no es de nadie más. Es una decisión del gobierno. Cada año el gobierno decide en los presupuestos qué parte va al gasto militar. El gasto militar en España tiene una lógica ascendente independientemente del partido que ha habido en el gobierno. Ni siquiera el gobierno de coalición progresista, ¿no? Es verdad, con gente en el gobierno que tiene una manera diferente de ver estas cosas, yo creo que
eso sí que es así, pero digamos que en estos temas pues no tiene influencia. El gasto militar ha aumentado también con el gobierno actual y la decisión, obviamente, de los últimos días es aumentarlo, como bien han dicho, bueno, no se ha dicho el porcentaje exacto, pero es probable que aumente un 20 o un 30% en los próximos años. Y esto es el inicio de todo, porque las armas las compran los ejércitos, y los ejércitos, el dinero que tienen es el dinero público. No hay más, es el dinero de los presupuestos. Y las armas las fabrican empresas que son empresas privadas, y estas empresas venden sus armas a los ejércitos que son, y me imagino que es mejor que no sean privados, pero en el momento son ejércitos públicos. En España el gasto militar es de 22.000 millones. Un detalle sobre los cálculos sobre el gasto militar. Ahora ha dicho Pedro Sánchez, ha anunciado que iba a aumentar el gasto militar hasta el 2%, que es aquella decisión que se tomó en el año 2014 en una reunión de la OTAN, que Estados Unidos siempre ha estado animando a que se suba. No era como el eslogan del 0,7, ¿no? Pues Estados Unidos está con el eslogan del 2%, pero el del 2% no está basado en nada, el 0,7 como mínimo respondía a un estudio en un momento determinado. España, según el número que cojas, está en el 1,08 o en el 1,8% del PIB de gasto militar. ¿Qué dice el gobierno? Que está en el 1,08. ¿Qué decimos nosotros? Que cogemos lo que pone en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Seguridad Social, en el Ministerio de Exteriores, en todos los otros ministerios que tienen repartido gasto militar, siguiendo un criterio que no es el nuestro, sino que es el criterio de la OTAN, nada sospechosa de pacifismo, y sería el criterio, habría que incluir, según este criterio también, al cuerpo paramilitar, que es la Guardia Civil, que sería donde podría haber más debate, digamos, y llegaría al 1,8%. Es decir, nos quedan 2, 3, 4.000 millones para llegar a ese 2%, o si nos vamos a los datos del Ministerio de Defensa, quedan 12.000, 14.000 o 15.000 millones. Esto significa dedicar 12.000, 10 o probablemente alrededor de 10.000 millones, según los anuncios, de presupuestos públicos a gastos militares extra en los presupuestos españoles. Sabéis que ahora el acuerdo con los transportistas ha sido para reducir el coste del carburante, ha sido de una subvención, digamos, de 1.000 millones. ¿A qué se dedica este gasto militar? Se dedica a mantener todas las estructuras militares. Supongo que luego saldrá, oye, y Rusia tiene mucho gasto militar, ¿no? Lo guardamos, si queréis, para después, para centrarnos un poco más en todo lo que podamos en el tema. Este gasto militar se dedica a pagar al ejército y todas las estructuras militares existentes, pero también se dedica una parte de él, en el caso español, de los 22.000 millones, según cómo se mire, ¿no? De 10-11.000 hasta 22.000, se dedican sí o sí cada año 3-4.000 millones a comprar armas nuevas, ¿no? Entre 3 y 4.000 millones a las armas, a la renovación del armamento. El armamento también se queda obsoleto, caduca, ¿no? y lo van cambiando. 3 o 4.000 millones para ello. La industria española de armas factura alrededor de 8.000 millones cada año. Es decir, 4.000 millones se los paga el Estado, el presupuesto central, y 4.000 millones los dedica a exportación, más o menos. Y esta sería la facturación de todo este sector. Este sector nos parece muy grande o muy pequeño. Pues es un sector que, si lo comparamos estos 8.000 millones, lo comparamos con el PIB español, supondría el 0,7% del total. Es un porcentaje relativamente pequeño comparado con otros sectores, pero no es despreciable, ¿no? Es un sector que tiene su peso. Trabajarán unas 40.000, 50.000 personas en el sector. Si utilizamos estos datos con algunos otros que hay a nivel mundial, podemos ver que en el mundo, quizá un número que me he inventado yo, pero he hecho unos cálculos que tienen un poquito de sentido, pero no me atrevería a llevarlos a más allá de charlas, quizá una facturación sería de 800.000 millones, de las empresas a nivel mundial, porque las 100 primeras empresas facturan
alrededor de 500.000, incluso más, y son las que se llevan habitualmente, las grandes empresas llevan como el 80% de toda la población, pues dices, y las que no conocemos, y las de China, y las de Rusia, y las de... Pues bueno, digamos que quizá en el mundo podemos llegar a 800.000, es probable, es muy probable. Además porque 800.000 es como el 0,8 del PIB mundial, o sea, se parece bastante al porcentaje que esto pudiera ser en España, que quizá sea un país medio alto en cuanto a producción armamentista y exportación. Es decir, es un sector importante, 800.000 millones en el mundo, pues bueno, estamos hablando de un sector que es mucho mayor que el PIB de casi todos los países digamos, que sean de un tamaño menor ¿cómo diríamos?, quizá al PIB de Países Bajos, probablemente sea menor que el PIB de Suecia, el PIB obviamente de Portugal, de muchos países europeos que son ricos, tienen un PIB menor que lo que sería el complejo militar industrial global. Y de el 80%, el 70% y 80% es el complejo militar industrial occidental, porque es quien controla el negocio, que son casi todos Estados Unidos y algunas empresas de Europa occidental y alguna de ellas española, que también juega a esto. Sobre todo hay algunas ahora transeuropeas, como Airbus, etc. Son las que hacen los Eurofighter, los aviones militares, que por cierto son utilizados en la guerra de Yemen. Y esto sí que lo sabemos. De la guerra de Ucrania no sabemos todavía tanto, lo estamos mirando ya, pero esto sí que lo sabemos. Entonces estamos hablando de un sector, digamos, que tiene su peso a nivel mundial y tiene su peso también a nivel español. Y las decisiones políticas, como bien sabéis, se toman según la ideología en un porcentaje probablemente bajo, yo diría que relativamente bajo, las decisiones políticas de alto nivel, por supuesto, pero también influye los valores, la ideología, la corriente política en la que te encuentres, etc. Pero es muy probable que el mayor porcentaje de lo que influye las decisiones políticas en cada momento, en estos niveles tan altos, sea lo que ocurre también en las guerras, que son intereses y necesidades. Porque las guerras se hacen, cuando haces un análisis de conflictos, esto lo haremos mañana, tenemos que identificar los posicionamientos, que es lo que se ve, saber cuáles son los intereses de las partes, pero entender cuáles son las necesidades también de las partes, que es donde podemos encontrar las soluciones a los conflictos, que es lo que necesitamos cada cual, en este caso serían los estados, que en eso basan las decisiones que toman. Y claro, en el caso de la guerra, ya llegamos a los bancos enseguida, en el caso de la guerra de Rusia, yo siempre me he imaginado, nos hemos imaginado cuando hablamos sobre esto, cómo se toman las decisiones en el gobierno, ¿no? Imaginaos, en el gobierno español, quien toma las decisiones sobre esto es la Junta de Seguridad Nacional, un nombre es algo así parecido, donde en la mesa hay pues, personas de cada ejército, ¿no? Los representantes de cada ejército, el jefe del Estado Mayor, después ministros y ministras de los ministerios correspondientes que tienen relación a ello, y probablemente alguien más, del CNI, algún experto interno, muy cercano de la casa. No nos invitan a nosotros a esas reuniones, como podéis imaginar. Aunque por primera vez, y esto hay que decirlo, nos han invitado a 2 reuniones, ni el Ministerio de Exteriores ni el Ministerio de Defensa, pero sí nos ha invitado el Ministerio de Agenda 2030 para hablar de la guerra. Pues bien, oye, esto no sabemos muy bien, un ministerio que han creado para la coalición, obviamente, y desde ahí pues, se influye un poquito desde fuera para decir lo que decimos, ¿no? Las organizaciones pacifistas sobre la guerra. Pero bueno, las decisiones no se toman ahí, sino que se toman en otro lugar, y es en esas decisiones, ante una situación de crisis, dirán, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, uno se gira y dice, el presidente dirá, bueno, darme las soluciones, hacemos una ronda. Entonces, cada cual dice lo que tiene, ofrece lo que tiene. Entonces, el jefe del ejército de tierra dirá, pues yo le ofrezco a usted mi ejército, el jefe del aire le ofrezco a usted mis aviones de combate. Algo así será. Entonces dirá, bueno, pues vamos a usar lo que tenemos.
Y entonces dirán, bueno, pero es que mire usted, necesitamos renovar los aviones porque nos faltará, necesitamos más armas, o qué es lo que se necesita para que tenemos que hacer con Ucrania. No tiene, oye, ¿qué armas tenemos para cumplir con esto que nos viene determinado totalmente desde arriba? Y ese relato proviene del ámbito casi seguro, ¿no?, del ámbito militar. Pero hay otros participantes en estas reuniones, y yo creo que incluso en estas me imagino que también estarán, y si no estarán en el pasillo de al lado, porque en España no lo sabemos, pero en Europa sí que lo sabemos. En Europa, sabéis que Europa ha respondido con esta fuerza de vamos a tener una respuesta rápida de 5.000 soldados, ¿no? Vamos a dedicar 1.000 millones, ¿no?, del Fondo Europeo para la Paz, para armas, para Ucrania, etcétera, etcétera. No porque ha sido espontáneo, esto estaba preparado, o sea, estaba decidido ya, todo esto que se está usando, todas estas herramientas ya están preparadas. Esto es un proceso que viene utilizándose viene creándose desde el año 2003 como mínimo en Europa, con los diferentes doctrinas de seguridad, con las diferentes decisiones que se han ido creando, de un presupuesto inicial de 2.900 millones para cuestiones de seguridad para la industria militar, sobre todo en Europa, hace 15 años. Ahora hay un presupuesto de 19.500 millones y un fondo que se llama la Peace Facility, la European Peace Facility, que lo hemos traducido como Fondo Europeo para la Paz, de 6.000 millones, que es para allá donde hay misiones militares de la Unión Europea, que hay en varios lugares, se hace entrenamiento con los ejércitos y entonces se dice, bueno, ya que hacemos entrenamiento, les enseñamos a usar nuestras armas, les damos dinero del Fondo Europeo para la Paz para que nos compren las armas. Eso es un poco la lógica desde antes ya del Fondo Europeo para la Paz Europeo. Y esto ya estaba creado. ¿Y cómo se ha llegado aquí? Pues esto lo pensaron desde el punto cero, lo que se llama en la Unión Europea un grupo de personalidades. Ahí se crean grupos de personalidades para hacer sus debates y sus propuestas, lo envían a la Comisión y la Comisión pues lo aprueba. En el caso de defensa se hizo el grupo de personalidades para las cuestiones de seguridad y defensa. Primero uno de seguridad y luego uno de defensa. ¿Quiénes estaban en este grupo de personalidades? Pues 15 personas expertas en el tema. De estas 15, 9 eran de industrias militares y el resto era pues alguien de una universidad, una exministra y cosas así. Es decir, para decidir cómo nos hemos preparado para responder ante situaciones como la actual, ha influido de una gran manera la industria militar. Y esta industria militar, ¿por qué influye en estos lugares? Porque si consigue que haya más presupuesto militar, ¿qué conseguirá? Porque esa es su campaña de marketing. Que haya más presupuestos militares, porque cuanto más presupuestos militares, más dinero hay para que me compren armas. No tienen que ir a la calle a hacer campaña. Tienen que ir al gobierno, conseguir que suba en Europa y en cada uno de los gobiernos el presupuesto militar. Es por eso que ahora, con los anuncios de aumento del presupuesto militar de Alemania, de España, de Estados Unidos y de muchos otros países, la cotización de las acciones de prácticamente todas las empresas, yo he mirado 6 o 7 de ellas, entre el día antes y 7 días después del inicio de la invasión, la cotización de las empresas de armas de Estados Unidos y de algunas europeas aumentó, las estadounidenses entre un 15 y un 20% la cotización de sus acciones y las europeas entre un 40 y un 100 y un 200%, algunas de ellas, como las alemanas. ¿Por qué? Porque negocio. Si yo fuera un accionista sin escrúpulos, ahora estaría invirtiendo en empresas de armas, alemanas sobre todo, y alguna española y alguna de Estados Unidos. Porque en los dividendos del año que viene y del otro van a dar mucho dinero a esos accionistas. Probablemente tendrán muchos beneficios para sus accionistas. Y estas empresas, esto sería el primer elemento de financiación de las empresas, comprar acciones. Porque cuando uno compra acciones de una empresa, está financiándola. Y estas empresas, muchas de ellas, estarán ampliando sus capitales, haciendo ampliaciones de capital, o emitiendo bonos y pagarés, que es uno de los primeros elementos que identificamos de financiación de las empresas de armas. Empresas de armas que son las que fabrican las armas, algunas de ellas, que se están enviando, ahora ya se están enviando a Ucrania, algunas de ellas.
y otras que se espera que puedan ser utilizadas. Aunque a las empresas de armas no les importa que utilicen las armas, lo que quieren es venderlas. Porque total, al cabo de un tiempo vas a cambiarlas, vas a renovarlas y el negocio sí. Hay otra manera de financiar las empresas de armas que es lo que hacen los bancos. Habitualmente los bancos son necesarios para estas ampliaciones de capital, para esta emisión de bonos y para los pagares. Son necesarios porque si no un banco tendría que ir la empresa sola a buscarlo, a hacerlo, ¿no? Y bueno, esto digamos que lo facilitan los bancos. Y igual amplía, dale algún plus, para porque si no... ¿No se ve? No, o sea, yo que estoy aquí, pero... Vale. Pues ahí veis. En la primer cuadro de empresas, veis ICOM, Airbus, Airbus, Boeing, General Dynamics, armas que ahora van a Ucrania son de General Dynamics. Maxam, armas que ahora van a Ucrania, españolas, es muy probable que sean fabricadas por Maxam. Indra, Leonardo, de las que más ha subido su cotización. Dassault, de aviones de guerra, Raytheon, también armas de Estados Unidos que van a la guerra, son, por la pinta de armas que se habla, son muy probablemente también de Raytheon y de algunas de estas otras empresas. Aquí tenéis algunos para ya ir viéndolo, ¿no? de los bancos que financian algunas de estas empresas, porque nosotros en la campaña Banca Armada buscamos datos de algunas de las empresas, no de las 100, porque eso nos costaría, para conseguir datos de 7 u 8 empresas nos cuesta 3.000 euros, 3 o 4.000 euros, y a veces nos dicen que no los encuentran. Y además el tiempo que dedicamos para organizar todo esto. Si quisiéramos de 100 empresas, pues nos costaría una fortuna, no podemos hacerlo, ¿no? De vez en cuando conseguimos datos y los sacamos. Imaginaos si tuviéramos datos de todas las empresas, de los 800.000 millones que probablemente facturen todas las empresas del mundo. ¿Qué nos saldría de financiación? Pues solo con muchas de ellas ya nos sale una financiación muy alta, de alrededor de 500.000 millones que se financian por parte de los bancos a las empresas de armas, casi todas de ellas de Estados Unidos, porque son la mayoría de las que existen, pero también de Japón, de Corea del Sur, de Australia quizá algo, de Europa Occidental también de Rusia, también de China, también de Turquía, también de algunos otros países, de India, alguna empresa tiene, de Irán alguna empresa tiene, Israel por supuesto tiene muchas empresas también de armas y encontramos, digamos, unos volúmenes altos de financiación, como os he dicho, de esta manera anterior, más relacionada con el accionariado y las participaciones de la empresa, pero también con créditos y con dinero directo para los proyectos de desarrollo de la propia empresa. Esto, digamos, que son datos que recibimos, luego los ponemos todos juntos. Hay una base de datos que ahora quería entrar, pero he visto que da error, debe haber algún problema, la deben estar actualizando, también el día que no toca, da error. Lo tenemos en una base de datos que lo podéis consultar ahí. Y con todo esto, ¿qué conseguimos? ¿Qué sabemos? Sabemos que, en el caso del español, nos separamos entre España y el mundo para tener los datos un poquito más claros, sobre todo para ver si nuestro banco es el que financia estas empresas que son las que inciden en que los gobiernos dediquen, y en Europa especialmente, cada vez más dinero para el gasto militar que va destinado a estas empresas, y que son las empresas que nos hacen que tengamos esas armas y esas estructuras dispuestas y preparadas para cuando haga falta hacer la guerra, como quizá pudiera pasar ahora. El banco que más financia las empresas de armas, de las cuales tenemos información, como bien sabéis desde siempre, y siempre ha sido el gran líder, es el BBVA, le sigue el Santander, la SEPI, esto sería la participación accionarial en Airbus e Indra, porque son empresas semipúblicas, públicas. Bankia y CaixaBank, ahora sería todo junto CaixaBank, ya sería el tercero, el Banca March, el Sabadell, y después algunas otras empresas, o algunos otros bancos conocidos como Bankinter, Unicaja o Mediolanum. Sabéis que Mediolanum, además de ser un banco que invierte un poquito en armas, según sale aquí, es el banco de Berlusconi, por si necesitabais otra razón para no ser clientes.
Ibercaja incluso apareció en este informe, que se dio hace unos años, Caja Rural, con algunas de las empresas de las que buscamos información, no penséis que buscamos de todo, o a Banca, o Iberbank, o incluso aquí, esto es un informe, el informe 45, lo podéis encontrar, lo podéis descargar, es un informe en el que intentamos también meter la lógica de que la financiación es la de los bancos, pero también la de las aseguradoras y también la de los fondos de pensiones, porque ojo, el dinero del banco, el dinero de nuestro seguro, porque la aseguradora nosotros le pagamos y ese dinero no se lo gastan. ¿Qué hacen? Invertirlo. ¿Qué hacen? Invertir en empresas de armas. Y ahora lo harán más que nunca, porque es una muy buena inversión, no por otra razón. O quizás tengan la razón también. Por eso la que aparece aquí Mutua Madrileña, Nuevo Banco, así conocidos, la Laura Cucha, como veis. La Laura Cucha, estos, cuando salió, yo conozco a 3 o 4 personas que trabajan en estos bancos, pequeñitos, ¿no? Caixa Popular, la Laura Cucha y alguno más, y cuando sale algo, pues se les pregunta, oye, ¿pero esto qué es? Y decimos, pues no sabía, tal, vamos a mirarlo. En Laura Cucha recuerdo que se lo estaban mirando y a mí me dijeron, esto está aquí escrito porque en ese momento era lo que era, que lo estaban mirando y que lo quitarían. No sé ahora cómo está, porque habría que preguntarles, pero pueden tener, porque no tienen la alarma como la banca ética de verdad. Simplemente les pasa porque no se lo miran. Banco Caminos, como veis, el Crédito Andorra y algunas otras, muchas otras que son de inversión. Como veis, en España casi 12.000 millones nos salían en este informe dedicados durante unos años. Estos serían datos de 2-3 años a la financiación de entre 10 y 12 empresas muy grandes, muy influyentes y que son de las que reciben, ¿no?, las inversiones de la mayoría de bancos. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante, pensamos, considerar esta cuestión de la financiación de las empresas de armas? Pues porque casi es la única manera en la que la única decisión que está en nuestra mano de no contribuir en todo esto que estaba explicando antes, en que estemos preparándonos para hacer la guerra, para que ocurra la guerra y no preparándonos para evitarla o preparándonos para la paz. En una charla que decía, oye, ¿y si dedicaran, por ejemplo, el Fondo Europeo para la Paz, si se dedicaran 1.000 millones, estos 1.000 millones, para promover la paz en Europa, etc., ¿qué pasaría? ¿No? O sea, nunca se dedican 1.000 millones, o 5.000, o 10.000, o 20.000 para esta otra manera, ¿no?, de preparar y que no ocurra, ¿no?, la guerra que está ocurriendo en estos casos. Y es tan importante, y en el último informe intentamos hacer una conexión que nos costó especialmente hacerlo, ¿no? O sea, es muy costoso, muy trabajoso, pero nos gustó hacerlo y salió muy bien. Y salió también el informe, que tengo que decirlo, que nos dieron un premio. No sé si lo viste, es el premio del diario de Salambre, del diario.es, que nunca nos han dado, no sé que nos han dado un premio de estos de amigos y tal. Pero bueno, este es un premio al mejor informe, porque está muy bien, queda mal que lo diga yo, pero este es un informe que está muy bien. Y es un informe en el que intentábamos responder a lo que a veces decimos, oye, pero ¿estamos financiando la guerra o no? Porque me decís que financia la empresa de armas, pero bueno, yo qué sé, esas armas, al final, si no se usan, pues bien está, a lo mejor están evitando que haya otra guerra. Oye, pues yo digo, mira, llevamos 30 años militarizándonos, comprando armas, con gasto militar a unos niveles altísimos y creciente, produciendo, exportando. ¿Hemos evitado la guerra en Europa? No. Pues la estrategia esta no ha funcionado. Y la prueba está aquí ahora. Pero bueno, en este caso intentamos ver los países que exportaron armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en los años desde que comenzó la guerra de Yemen, que es el año 2015, los países que exportaron. Luego hay otra fuente, que es abierta, en la que aparecen las transferencias de armas poniendo el tipo de arma. Esto lo hace el SIPRI, que es un instituto
tiene muchos recursos y nos viene muy bien que haga todo esto. Cogemos los datos de allí, que son unas tablas enormes y larguísimas. Luego, con esos datos, nos vamos a otra base de datos, que está otra fuente, que se puede conseguir sin pagar, pero cuesta un poco más, que es la del Instituto de Estudios Estratégicos, que es un centro de estudios de defensa y de seguridad tradicional, conservador, que tiene un anuario en el que aparecen las armas que tienen todos los ejércitos, con unos códigos. Lo pusimos todo esto junto y vimos que aquellas armas con esos códigos que se exportaron a esos países son las armas que producían estas empresas: Airbus, General Dynamics, Boeing, Thales, Rolls-Royce, Navantia, española, Leonardo, Raytheon Technologies y Rheinmetall, que quizás sea la marca alemana en la que me convendría invertir. Bueno, os repito que si os interesa ganar dinero fácil en 1 o 2 años, sería una muy buena inversión. Son las empresas que en esa cantidad han sido financiadas por bancos, en este caso el BBVA también, el Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, un poco los sospechosos de siempre. Y estas armas sí que han sido utilizadas en la guerra de Yemen, por Arabia Saudí y por Emiratos Árabes Unidos. Pero no utilizadas, que es horrible. Estamos en contra por muchas razones. Pero es que además la guerra de Yemen, como todas las guerras, pero bueno, la guerra de Yemen lo sabemos porque está demostrado y hay informes de Naciones Unidas, informes de Médicos Sin Fronteras, informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Amnistía y de organizaciones sobre el terreno, de que es una guerra que está cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en el territorio de Yemen. Que esto, como digo, en cualquier guerra, antes o después ocurre. El problema es si lo sabemos o no, o lo podemos demostrar o no. Pero en el caso de Yemen lo sabemos. Y seguimos vendiendo, España sigue vendiendo armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y todas estas empresas y todos estos bancos siguen financiando a estas empresas que venden armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos para continuar con la guerra de Yemen. ¿Qué no están haciendo? Sí, ahora, con la guerra de Ucrania, que además tiene el beneplácito de los gobiernos y de la mayoría de la población. Y aquí acabo, seguro que me he pasado los 20 minutos que había de esto. Pero ha sido muy interesante. Gracias. Bueno, pues yo vengo en representación del grupo de iniciativa territorial de Álava, de FIA de Banca Ética. Y nada, pues como yo tenía menos tiempo, pues... Ay, no se ve. ¿No se ve? Hemos tocado algo. Sí. A ver. La tecnología. Eso es lo diferente a lo que se le dice. Supongo que no se va a la habilitación externa. No, pues sí, debería así de De la habilitación externa, sí. Sí se puede. ¿Y tú? Ah, sí, es más fácil. No hay ninguna mano negra por ahí. Muy bien. Bueno, pues lo que vengo un poco pues, es a presentar que es FIA de Banca Ética, ¿no? En este grupo motor, que estamos 8 personas socias de Álava, pues lo que hacemos es responder un poquito a las necesidades de sensibilización y atender un poco a la base social de FIA de Banca Ética en Álava. Y hoy voy a hacer pues, unas pinceladas rápidas de lo que es la banca ética, ¿no? Lo primero es decir que es una banca, ¿vale? Es una banca que está dentro de todas las normas que imperan dentro del sistema bancario, ¿vale? Entraría en lo que podríamos decir que es una banca alternativa, ¿de acuerdo? Lo cual no quita para que eso, pues, para que sea una banca y esté metida en el sistema, ¿no? O sea, la gente que dice, no quiero salir del sistema, bueno, pues la banca ética está dentro del sistema que regula pues todos los demás bancos, ¿no? Pero tiene una forma de ser que de alguna forma nos diferencia enormemente con el resto de los bancos y de eso es un poco lo que vengo un poco a compartir con vosotros y con vosotros. Es una banca que pretende ser transformadora. Todas las bancas, como nos ha dicho Jordi, son transformadoras porque hacen incidencia en lo que ocurre en la sociedad, ¿no? De alguna forma, la banca ética lo que quiere es ser transformadora quizá en la dirección contraria de lo que hacen el resto de los bancos, ¿no? Opera en España y en Italia, nace a partir de
de una gente que de alguna forma pues ve que con su dinero se invierte en cosas que no le interesan o que no conoce, ¿no? Porque no es fácil averiguar dónde se invierte el dinero que no tiene en el banco, y ante bueno, pues esa situación deciden pues, crear una banca alternativa, ¿no? Y que esta banca está inspirada en esos principios de las finanzas éticas que vamos a ir viendo, uno por uno, el tema de la participación, la transparencia, la sobriedad, la eficiencia y la atención a las consecuencias no económicas de las acciones económicas. Bueno, si hago una cosa así como que esto, luego me paráis o lo que sea, o lo dejamos para el final, de lo que os acaso. Voy rapidito. La participación. Fiat Banca Ética es una cooperativa, ¿de acuerdo? Es decir, todos los que estamos, los miembros de la cooperativa, los socios de la cooperativa, estamos ahí decidiendo hacia dónde queremos que vaya el banco, ¿de acuerdo? Para ello, pues está toda la estructura, es la asamblea en la cual se decide, se nombra al consejo de administración, lo elegimos nosotros, lo votamos, y de alguna forma, bueno, pues ellos dirigen el banco durante 3-4 años, y luego, bueno, pues si lo han hecho bien les mantenemos, y si no, pues les cambiamos. Eso está en nuestra mano, ¿de acuerdo? Se rige bajo el principio de una persona un voto, ¿no? En principio hay que comprar 5 acciones del banco para poder ser persona socia, pero aunque compres más acciones, vas a seguir teniendo un único voto, ¿no? De alguna forma. Por eso todo el mundo pues tenemos solo 5 acciones, porque es un poco pues, el mínimo necesario, ¿no? Pero bueno, si se compra más capital social, pues el banco tendrá un poco más de músculo, lo cual también viene bien. Y luego aparte, esa participación de las personas socias también está en el grupo en el cual yo pertenezco. Si de alguna forma todo esto te preocupa, pues en gran parte de las provincias del Estado español hay grupos de iniciativa territorial que de alguna forma pues, nos encargamos un poco de pues, dinamizar pues, todas las actividades de sensibilización como esta que estamos haciendo hoy aquí y atender a la base social de nuestro territorio en sus necesidades. Obviamente, cuando hay algún problema con el banco, nosotros ya no estamos, así que inicialmente sí que hacíamos actividad bancaria, pero actualmente nosotros nos dedicamos únicamente a lo que es la base social, ya no nos dedicamos pues, a recoger crédito ni nada por el estilo, que eso ahora ahí, pues el banco, dentro de las normas que marca el Banco de España, pues tiene que ser personal del banco el que haga todas las transacciones. Así que cuando viene al Infogune alguien diciendo que no le funciona la tarjeta, pues decimos, pues toma, llama por teléfono y habla con los del banco, que eso no es tarea nuestra. Otro criterio es el tema de la transparencia. Es una banca sin nada que ocultar. Hacemos pues, la banca ordinaria, es decir, cogemos el ahorro de los clientes y lo utilizamos para financiar proyectos. Y entre la diferencia de interés de lo que se le pide al que se le ha prestado y de lo que se le paga un poquito al ahorrador o ahorradora, pues de eso pues, vive el banco, ¿de acuerdo? Es un poco pues, esa forma natural de hacer la actividad bancaria, que en el momento en el que se empieza pues, a complicar y que se empieza a oscurecer y que se empieza con fondos de inversión que no sabes dónde están las cosas y que se empieza a especular y se empieza a invertir rápido en cosas que compras y vendes, pues ahí es donde pierde todo el sentido, ¿no? Es decir, pues ya, o sea, no estamos haciendo una inversión real con mi dinero, sino que estamos haciendo una inversión especulativa en cosas que no sé ni lo usan, ¿no? Pues de alguna forma el modelo de Fiat Banca Ética es ese modelo de banca tradicional, en el cual pues, nos dedicamos a financiar exclusivamente proyectos que tienen que pasar un doble filtro. El filtro económico, ciertamente, pero también pues, el filtro socioambiental, es decir, que ese proyecto tiene que venir a generar un beneficio en el ámbito de la inserción social, laboral, la agroecología, la cultura, la calidad de vida, el comercio justo, la cooperación al desarrollo. Bueno, pues, obviamente, ese doble filtro va a hacer que quede totalmente excluido cualquier proyecto de financiación pues, a una empresa militar. Es decir, bueno, pues aquí, pues, en ese doble filtro, aunque fuese muy rentable económicamente una inversión a una empresa militar, pues ese doble filtro no lo va a pasar. Con lo cual, bueno, pues ahí queda excluido. Es más, todos los proyectos financiados por Banca Ética, por Fiat Banca Ética, se publican en la web. ¿De acuerdo? Eso también se le informa a la entidad que solicita el crédito que su proyecto pues, va a aparecer, pues eso anunció que esta organización ha recibido esta cantidad pues, para estas cuestiones. Nosotros creemos que encima es una publicidad positiva para esa organización.
El tema de la sobriedad, pues eso, el tema de la banca real, no especulativa, que es lo que he comentado antes. Otra cosa que también nos diferencia es que toda la actividad bancaria se realiza mediante transferencias, es decir, no tenemos cajeros propios y el banco y las oficinas bancarias lo aceptan metálico. Una de las cuestiones de por qué problemas hay con el metálico, pues el metálico es un poco opaco, así que bueno, pues para que todo figure, pues todas las acciones se hacen mediante transferencias, ¿no? Y así queda reflejado y evitas pues esa economía sumergida y esas posibilidades. También existe dentro de FIARE Banca Ética, aunque todavía no tiene una operativa grande en el Estado español, Ética SGR, que es una sociedad que ofrece fondos de inversión éticos exclusivamente. Hay muchos bancos que ofrecen fondos de inversión y entre los muchos paquetes de fondos de inversión que tienen, también tienen fondos de inversión éticos. Ética SGR exclusivamente vende fondos de inversión éticos. El tema de la eficiencia, pues eso. Tenemos que cumplir todos los requisitos que marca el Banco de Italia en Italia y el Banco de España en el Estado español. Cumplir con el Fondo de Garantía de Depósitos, esas normativas que un poco nos marca la oficina de Bilbao, pues tenía que tener una caja fuerte, a pesar de que no manejamos metálico, pero bueno, la normativa dice que tiene que tener una caja fuerte, ¿no? Pues así que bueno, pues de esas cosas que dices, bueno, no lo había sentido, pero como tú no me lo marcas como una línea roja que no puedo no traspasar, pues ya ponemos una caja fuerte. Bueno, esas cosas que dices, bueno, pues no me gustan, pero es lo que implica estar dentro del sistema, ¿de acuerdo? Como alternativa, pero dentro del sistema. Tenemos 3 oficinas en el Estado. Nuestra opción es por la banca online, ¿de acuerdo? Es la opción que se decidió cuando de alguna forma dimos el paso a unirnos al Grupo Banca Popular Ética Italiano. Y bueno, pues tenemos dentro de esa ciencia pues, la figura del banquero ambulante, que es una persona que cuando una organización no se puede desplazar, pues el banquero se desplaza. Tiene que ser esa persona, o sea, no puede ser otro el que verifique las firmas o autorice las operaciones, y de alguna forma pues acercamos la banca, ya que no podemos ir hasta allí, pues el banquero viene hacia nosotros. La horquilla salarial actualmente está en el 4,7. La horquilla salarial, sabéis un poco, es la diferencia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto, que esto también es muy típico de las cooperativas. Y el tema de las cuentas, pues obviamente nadie se hacía miembro de FIARE porque tuviese comisiones baratas. Hace 6-7 años, cuando comenzamos en 2014, pues las cuentas tienen una comisión, la tarjeta tiene una comisión, y claro, decía, no, es que los bancos, si pongo la nómina no me cobran. Y bueno, pues aquí, lo siento, si estás mirando ahorrar al máximo, pues yo creo que no es tu sitio. Aquí lo que buscamos es un cliente, pues que de alguna forma, a la coherencia personal de saber qué se está haciendo con su dinero, le dé un motor, que de alguna forma no ande buscando pues el juego de sartenes, ni los mejores intereses, ni las comisiones más bajas. Casualmente, ahora, 8 años más tarde, hemos mantenido las mismas comisiones y ahora somos muy competitivos, ¿no? Porque ahora las comisiones de los bancos han subido una barbaridad. El tema de la responsabilidad social, ¿no? Pues eso, ese doble filtro que comentaba antes de los proyectos que tienen que pasar esa evaluación socioambiental, esa se hace aquí, el grupo motor, el grupo GIT, donde yo pertenezco, hay un subgrupo que es el que hace la evaluación de los proyectos del territorio histórico de Álava, porque el banco no tiene por qué conocer cómo es esa organización que está solicitando un crédito para hacer en el territorio histórico, con lo cual se lo pide al grupo motor, que es el que, pues mediante los formularios y otras muchas cosas, investiga un poquito y, bueno, pues, y verifica y da el visto bueno o no de ese proyecto que han solicitado. Sería el comité ético, pues que se rige bajo el código ético, y hay organismos de vigilancia, ¿no? Que funcionan tanto dentro del banco a nivel más amplio como en los GITs. Y luego, pues FIARE Banca Ética también forma parte de FEBEA, que es una Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, que también pues hace de vigilancia de que de alguna forma pues no perdamos esos criterios éticos que nos definen. Todos los créditos que nos solicitan, pues se realizan esa evaluación en la cual se miran aspectos de la entidad que a veces ni siquiera la entidad se había preparado a mirarlos, ¿no? Pues como es la gestión democrática de esa entidad, la transparencia,
la igualdad de oportunidades, y en ese intercambio entre la evaluación, los evaluadores y la organización, a veces implementan cosas que no estaban previstas, pues porque de alguna forma a veces no te paras a pensar si tu proyecto o tu organización pues puede tener una ganancia a nivel de eso, de gestión democrática, de igualdad de oportunidades o de compromiso con lo local. Y vamos a lo concreto. ¿Qué ofrece? ¿Qué nos ofrece a las personas físicas? Ciertamente la banca ética FIARE empezó como una banca al tercer sector, a las organizaciones, para darles créditos, ¿no? Ante las dificultades a veces de conseguir créditos si no había bueno, pues muchas condiciones, bueno, pues FIARE salía como para dar crédito a esas entidades, pero claro, también necesita capital, con lo cual al poco tiempo también empezó a dar servicios a lo que serían las personas físicas, aunque no está creada o no está orientada como un banco que dé servicios exclusivos o especializados a personas físicas. Se está especializando más en dar servicios a las entidades jurídicas. Actualmente, tanto para personas jurídicas como para personas físicas, lo que ofrece Banca Ética FIARE es una operativa online, una aplicación móvil que es relativamente nueva y que funciona muy bien. No parece FIARE, esto es una maravilla. La posibilidad desde tu cuenta y de operativa online para hacer cualquier tipo de transferencia nacional o internacional, domiciliar pagos de cualquier tipo de servicio que tengamos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, productos de ahorro a plazo fijo y la posibilidad además de comprar 5 acciones de la cooperativa y convertirte en persona socia. Esto es lo que actualmente se ofrece. Hay otras cosas que están en proceso, pues los fondos de inversión, los préstamos personales, se están haciendo pruebas, los préstamos hipotecarios, lo que ocurre a muchos de nosotros, ¿no? Que estás atado, ¿no? a un crédito hipotecario que de alguna forma te obliga a tener ahí la nómina y otras cosas y estás deseando pues, que FIARE lo cuanto antes para cambiarte, pero bueno, pues las cosas van a su ritmo. Y para las entidades jurídicas o para las personas jurídicas, además, ofrece el tema del crédito, ¿no? Presentando un proyecto, pasando esos filtros y ahora bueno, pues hay nuevos productos con más autonomía y con más facilidad pues para, pues por ejemplo, si necesitas un fondo circulante o de un capital rápido, un crédito express, bueno, hay diferentes productos que están facilitando un poquito el tema del crédito, porque al final el pasar 2 filtros es esperar más, es demorar más el crédito y a veces pues se necesita el capital pronto porque tienes algún tipo de descubierto, alguna cosa, una necesidad puntual que no está programada, con lo cual bueno, pues hay diferentes opciones. Y bueno, pues los números no están del todo actualizados, pero bueno, pues algunos números de la banca ética, bueno, pues en principio pues el ahorro ha aumentado en un 21% a pesar de la situación de pandemia. Curiosamente la situación de pandemia aumentó muchísimo el tema de los créditos, ¿no? Porque a través de los fondos europeos y de los préstamos gestionados por el Estado, pues de alguna forma se facilitaba ese crédito y las previsiones para 2020 pues que eran bajitas, luego llegó la pandemia y realmente los números fueron muy altos. Las personas socias en el área FIARE, lo que es el Estado español, somos 3.300 y el capital social, que es un poco bueno, pues, lo que es el músculo del banco, está en torno a los 4 millones de euros, con un aumento del 7%. Estos son los números solo del área FIARE. FIARE Banca Ética es un banco que opera en Italia y en España. En Italia está el grueso de los socios porque, de alguna forma, lo que hicimos en FIARE es unirnos a la Banca Popular Ética Italiana y bueno, pues participar un poco de sus estructuras, ¿no? Y compartir estructuras. El número de personas socias son 46.000, el capital social ya no son 4 millones, son 82 millones de euros. Los préstamos, el dinero que se utiliza en préstamos es de 1.151 millones y el ahorro está en 2.169. Y además, pues FIARE Banca Ética hace otra cosa que no solo hace los bancos, que es un balance social, ¿no? Es de esas otras actividades no económicas del banco, un poco qué consecuencias tiene y de alguna forma cómo es importante, pues desde el punto de vista de la banca ética, cuidar, ¿no? esas consecuencias a nivel socioambiental, o sea, no solo financiarlo en los proyectos, sino también cumplirlo dentro de lo que es la organización del banco. Como hacía casi 2 años que no hacíamos actividades de esencia así, pues a mí se me han olvidado los folletos, se me ha olvidado todo,
Pero bueno, pues si buscáis FIA de Banca Ética tenéis ahí toda la información, y si queréis, pues eso, tenéis preguntas o cosas así un poco más densas que queréis resolver y hoy no es el espacio, tenemos el Infogune abierto los jueves de 12 a 2 en la calle Vicente de Cochea, número 5, tercero. ¿De acuerdo? Y esto es... Vale, pues después de estas dos intervenciones tan interesantes, sería el momento de que vosotras, si os habéis quedado con dudas, si queréis profundizar en algún tema que hayan iniciado, pero bueno, no han profundizado, bueno, ahora es el turno. Estoy con el micro, que ya sé que es un poco engorroso, lo estamos grabando así para que en la grabación también se escuchen las preguntas, nada más que por eso. Tenemos una preguntita para aquí. Está obligado, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Fran, igual te quería preguntar, a ver, cuál era la tendencia ahora mismo, porque hemos visto los números, ¿no?, de FIARE. ¿Cuál está siendo un poco la tendencia últimamente? Porque recuerdo que cuando en 2008 estalló, iba a decir la crisis, pero no, es la anterior crisis, ¿no? Ya no he perdido la cuenta de las crisis. Pues ahí hubo como mucha gente que se interesó por banca ética. Bueno, ¿cómo está ahora, no? Si sigue recibiendo mucho interés o la pandemia también ha podido frenar, ¿cómo está FIARE ahora mismo? Y luego también a Jordi, bueno, le quería preguntar como por algunas otras opciones que pueda haber como para presionar, si en nuestra mano está poder apostar por entidades de banca ética, ¿no? Pero si por un casual somos parte de algún banco de los que hemos visto, ¿no?, en el ranking que nos has mostrado, que invierten más, si nos queda alguna herramienta para poder dirigirnos a nuestro banco y mostrar nuestro desacuerdo o intentar incidir de alguna manera. Bueno, pues la tendencia ha sido fluctuante, ¿no? En 2008, cuando decías, pues es cuando hacíamos la actividad parabancaria y recoger crédito e incluso participación para la futura cooperativa era algo sencillo, ¿no? Y bueno, lo podemos hacer desde los JIT, desde las oficinas que teníamos en Medicus, en ST y también en la sede antigua de Sancho Savio. Ahí también se recogía el capital sin mucha complicación. Era una actividad parabancaria y bueno, pues ahí tuvimos el problema de que la mayor parte de la gente que nos daba ese dinero para los créditos, pues a veces era gente que podía poner ahí 3.000 euros sin demasiado problema. Mucha gente mayor, ¿no?, que de alguna forma pues tenía unos ahorros y que no tenía necesidad de gastarlo y demás. Pues por las decisiones que tomamos como banco, optamos por la banca online. Al final este experimento, ¿no?, porque esto fue un experimento, el experimento salió bien, ¿no?, la actividad bancaria funcionó, fuimos capaces de movilizar a la base social en esto, que les atraía, y la decisión que se tomó pues, fue unirse al grupo italiano Banca Popular Ética y optar por una banca online, y eso pues también nos supuso pues un problema, porque gran parte de los ahorradores iniciales era gente mayor que no manejaban el tema de las tecnologías o el acceso online a su dinero para poder verlo, o que directamente no quería abrir una cuenta, él quería tener un dinero ahí, pero no quería una cuenta en un banco, ¿no? Al final, pues eso, nos acabamos convirtiendo en una cosa que a lo mejor muchos inicialmente no querían. Y sí que fue, pues un proceso difícil de decir, bueno, pues os agradecemos este apoyo, pero esto que hemos creado a lo mejor no es para muchos de vosotros o muchos de vosotras, ¿no? Y fue un momento pues muy difícil, que allí también pues tuvimos muchísimos debates, ¿no?, de ver cómo poder, que eso no fuese tan gravoso, tan sangrante para la gente que había estado allí. Pero bueno, pues esa es la decisión que se tomó, muchos se recuperaron su dinero y obviamente pues siguieron colaborando de otra forma, y el número bajó inicialmente cuando nos convertimos en banco. Y luego pues ha sido pues una tendencia pues al alza, pero moderada,
¿no? Ha ido caminando, o sea, el tema de las crisis no le ha afectado demasiado. Sí que es cierto que al Infobule pues viene gente, eso pues enfadada, ¿no? La actitud que viene es enfadada con los bancos, ¿no? Con los bancos pero a veces por tema comisiones o por tema, es que mira lo que me cobran, es que mira no sé qué, y bueno, entonces aquí también cobramos, ¿eh? O sea, no piensas tú que esto es... Y bueno, pues les pones un poco todo lo que hay y bueno, a algunos pues les gusta lo que hacemos y otros no. Y decir eso, pues que somos 3.000 personas socias, 3.300, pero a nivel de clientes, porque se puede ser solamente cliente, estamos en más de 10.000, es decir, que uno también puede utilizar FIARE como un banco y no tener que implicarse en lo que es pues, las decisiones de asamblea, de socio y demás. Pero la tendencia es eso, pues un crecimiento, pero ligero, ¿no? Tanto de capital social como de capacidad de ahorro para financiar. De hecho, lo que nos pide a veces el banco pues son cosas diferentes, ¿no? Pues, como para poder prestar hace falta cierta cantidad de capital social, pues a veces, oye, hace falta que aumentar el músculo del banco, o ahora hace falta aumentar el ahorro. Pues, bueno, pues lanzamos un poco propuestas pues para aumentar esas cosas que desde la parte operativa del banco nos pide. Muy bien, la otra pregunta. Sí, bueno, aquí John se refiere a una de las acciones que hacemos desde hace muchos años en la campaña. O sea, esto es una campaña, aparte de un análisis, ¿no?, muy concreto y unos datos, es una campaña en la que hay muchas entidades, que empezamos en el año 2006-2007 y bueno, ya que estamos todavía no hemos conseguido lo que pretendíamos, así que nada, por eso seguimos. Y es una campaña que empezó sobre todo con... esto, curiosamente, proviene de un accionista cabreado del BBVA en el año 2006, que nos vino a ver, que estaba enfadado, cabreado por alguna razón que desconocemos, y quería pues, hacer un discurso ético-moral en la Junta de Accionistas. Y nos vino a buscar y decir, oye, pues, no, creo que invierte en armas y tanto, lo miramos, qué interesante, ¿no? Entonces analizamos toda la industria militar, empezamos a buscar y conseguimos información de que el BBVA invierte en armas. Y dijimos, oye, pues vamos allí y lo decimos. Y el hombre, cuando vio que esto era demasiado, se echó atrás y nosotros seguimos adelante, ¿no? Y dijo, vamos a ir. Y fuimos a la Junta de Accionistas. Aquella primera junta iba yo, ahora ya mucho mayor y ya no voy. Ya hay otra gente mucho mayor, vamos. Hay mucha gente que quiere ir y eso es lo que hay que hacer. Y fuimos tres, un compañero de SETEM y dos del DELAS. Y recuerdo que fue impactante, nos esperaban que fuera alguien que se metiera en la Junta de Accionistas y que les soltara un discurso crítico, porque la Junta de Accionistas es una fiesta del dinero, ¿no? Y están todos esperando que diga botín, bueno, en aquel caso era Francisco González, y el dividendo es de no sé cuánto dinero por acción, y la gente aplaude, ¿no? Emocionada. Es así como funciona, parece broma, pero es así. Y luego hay gente pues, que suben al estrado para decir pues, que ha ido muy bien, que han hecho muchas cosas buenas en Argentina, en Estados Unidos, donde sea. Y hay quien sube a criticar. De los sindicatos siempre hay quien sube a criticar y después pues, subimos, en este caso, nosotros éramos tres, y después ya pues, con el tiempo, y lo hicimos en el Santander, lo hicimos en la Caixa, en el Sabadell, y lo seguimos haciendo, y en Bankia, y lo seguimos haciendo en estos 5, y ahora ya pues, estos 5 se han quedado en 4, y claro, para hacer esta actividad de activismo accionarial, al inicio, bueno, lo que hicimos fue pedir acciones, porque es verdad, como bien ha dicho John, pues mira, a lo mejor resulta que no tenemos que sentir vergüenza, porque puede ser hasta útil, que tenemos acciones del BBVA. Y esto pasaba, y nos cedían acciones, y íbamos allá diciendo, pues venimos representando a 48 accionistas con no sé cuánto, ¿no?, valor de acciones, que es como funciona. Y bueno, pues esto pues viene bien, de vez en cuando, para si tenéis acciones de CaixaBank, que son difíciles de conseguir, del BBVA, del Santander o del Sabadell, pues nos vienen bien. Ahora hemos ido ya a 2 juntas, hemos ido a BBVA y a Sabadell, nos queda Santander la semana que viene y CaixaBank no sé cuándo es. La otra. La siguiente, ¿no? Eso, que van todas así seguiditas. Y como veis no voy a las juntas,
Hay un equipo aquí en todo el Estado que funciona muy bien. Y bueno, pues puede ser útil, puede ser muy útil que hagáis esto y que nos cedáis las acciones para poder asistir a las juntas. Y les molesta bastante, ¿eh? A ver, ¿qué efectos hemos conseguido con estas participaciones? Pues mira, a ver, yo creo que una es, como mínimo, que no sientan que además de hacer del mundo que sea, en fin, que estemos donde estemos y que además de financiar empresas de armas y de hacer que haya, entre comillas, sea tan fácil hacer la guerra como está ocurriendo ahora, y esto sí que tienen una responsabilidad, en cierto modo, los bancos, que además de esto encima tengamos que aplaudir cuando se reparten beneficios. Pues bueno, como mínimo nos tendrán que escuchar y sentir que no todo el mundo les aplaude. Y esto es algo, esto ya es algo, esto ya es molestar, yo creo que ese es el primer paso. Es sentir que tienen que cambiar algo si además quieren que les aplaudamos. Pero también se consiguió algo más. Yo no sé muy bien si es mucho o poco, pero se consiguió algo más. Al inicio el BVA venía a vernos a la oficina, venía a vernos de manera activa porque querían hacer una política de sus inversiones en defensa. Personas de la RSC, del BVA, venían a vernos, a nosotros específicamente en Barcelona, porque tenemos los datos, etcétera, y nos hacían incidencia al inicio del año 2008, 2009, y nos dijeron, oye, queremos hacer una política de nuestras inversiones en defensa para responder a vuestra demanda, ¿no? Es un poco el capitalismo este así, ¿no? Moderno. Y hicieron una política, y el Santander yo nunca la he visto muy clara, pero CaixaBank también hizo la suya y muchos otros bancos hicieron su pequeñita normativa interna de inversiones en el sector de defensa, que es lo que le llaman. ¿Cuál es la conclusión? Porque esto lo hemos mirado bastante. ¿Cuál es la conclusión? Y además ahora queremos hacer un informe, este año intentaremos hacer un informe, me parece que nos toca hacer uno, vamos a llamar el peace washing. ¿Cuál es la conclusión? Que todas estas normativas, primero, que la evolución de la financiación de empresas de armas va a más, al menos con los datos que tenemos, vemos claramente que no va a menos, que va a más, o sea que la campaña va fatal, si fuera el objetivo ese, pero tienen muchas más normativas para que evitan, ellos dicen que evitan la financiación por parte del banco de empresas de armas. Pero si lo miras en detalle, y eso lo hemos hecho, lo hicimos hace unos años y ahora lo haremos otra vez, vemos que prácticamente sus normativas lo que hacen es prohibirse a sí mismos invertir el dinero que es del banco, no de los clientes, eso siempre lo separan mucho, ¿no? El dinero que es del banco y no de los clientes, invertirlo en un tipo de inversión muy concreta en la producción de un tipo de armas muy concretas de las empresas de armas, que además son un tipo de armas que están prohibidas. Entonces dicen, bueno, pues tampoco te estás prohibiendo gran cosa. Es verdad que hay algún país que no ha firmado el tratado de prohibición de las bombas de racimo o de las minas antipersona y cosas así. Pero bueno, digamos que no se están limitando demasiado. O sea que es un lavado de imagen las normativas que tengan de inversiones en el sector de defensa. Porque si sois clientes de BVA y les preguntáis, yo lo haría para ver qué dicen. Veréis que os dirán, no se preocupe usted, que con su dinero no invertimos en armas. El suyo está en buen sitio. O hay otro que ya está en otro lugar. Y si usted quiere, además, desde entonces ya ofrecen cada vez más productos personalizados, ¿no? O sea, cada cliente lo que quiera. Si usted quiere ser ecologista, le ofrezco productos ecologistas. Si usted es pacifista, también. Y si no dice nada, pues hacemos. Pero bueno, tenemos que saber que es así. El tema es si queremos ser clientes del global, ¿no? De ese monstruo que forma parte del problema, ¿no? Más que de la solución. Hola, Arratsaldeon. Yo quería hacer dos preguntas. Me dijeron, porque yo sí me enfado con este tema, sigo bastante los informes que hacen los del centro de Velas y vas y les riñes de esa manera, ¿no? Que como la persona que está ahí pues no tiene ningún poder, pero bueno, que saben que estás haciendo un seguimiento. Entonces me dijeron que la banca ética
tenía fondos de inversiones en Luxemburgo, en un paraíso fiscal, y quería saber si era cierto. Porque que estuvieran diciendo, le tenemos que decir por la paliza que nos da siempre, eso por un lado, y quería saber si era cierto. Y dos, quería saber si los proyectos, por ejemplo, la gente emigrante, incluso teniendo permiso de residencia, incluso teniendo nómina, no hay manera de que se les haga un préstamo para acceder, pues, a lo que fuera. Entonces, en el caso, y tienen que esos préstamos o recurrir a personas autóctonas que se juntan unas cuantas y hacen un microcrédito o lo que fuera, quería saber si desde la banca ética se posibilitan esos datos a ese tipo de personas teniendo, pues eso, teniendo el permiso de residencia, de trabajo, incluso teniendo puesto de trabajo, que se les niega. Y a mí siempre me han dicho que es una directiva del Banco de España con el tema del dinero negro y tal. Y claro, le dije un día a uno, o sea, por favor, no me des cara tonta, o sea, el dinero negro y los que trafican con droga y con armas son los grandes capitales, no la persona que está trabajando en Castells, ¿no? Y quería saber eso. Gracias. El tema de ética SGR, que es la sociedad que hablaba antes, que es la que solo ofrece fondos de inversión éticos a los clientes, en principio a las entidades jurídicas. ¿Qué pasaba? Ética SGR estaba afincada en Italia, ¿de acuerdo? Y como tal no podía vender fondos éticos en España. Tampoco se podía tener Ética SGR dos sedes, porque bueno, pues que tenga dos sedes, pero no podía tener dos sedes en dos países, tenía que establecerse en otro. Cuando nos enteramos que se había elegido Luxemburgo, la base social, solicitamos una reunión con el Consejo de Administración para que nos explicara, porque claro, unes las dos palabras que es fondo de inversión, que en principio pues no suena así como transparente totalmente, con Luxemburgo, y bueno, pues entonces saltan todas las líneas rojas y todas las alarmas, y como nos pasan todas las actas del Consejo de Administración, pues la base social exigió una reunión con el Consejo de Administración para ver qué decisiones estaban tomando y por qué Luxemburgo y por qué, bueno, lo que nos vinieron a decir, digo por eso que el Consejo de Administración, si lo hace bien pues se queda, y si lo hace mal pues luego hay que tomar decisiones desde la base social. Lo que nos vinieron a decir, pues que era una práctica muy habitual, el establecer el tema de las sedes de las sociedades que hacen esto, que son SICAP, ¿de acuerdo? Son sociedades de inversión, correcciones, las famosas SICAP, esas de los, bueno, pues eso es lo mismo, eso es lo que se utiliza en los bancos para vender los fondos de inversión. Y que, bueno, pues podía ser Irlanda, podía ser Luxemburgo, podía ser otro sitio, y al final, pues diferentes factores económicos del banco, porque o sea, el ser dueño del banco al final, pues dices, yo quiero que el banco vaya hacia aquí. Además, todos los que estamos metidos a nivel del JIT, pues venimos no de un sector bancario, venimos de un sector muy social, muy de justicia social, y nosotros nos toca hacer el tirar por aquí. Claro, que tú le preguntas a la parte bancaria del banco, dice, no, es que esto no es rentable, es que esto no es... Y bueno, pues esa tensión, esas luchas internas, como la que he comentado antes, cuando se quedó fuera la gente mayor, no fueron decisiones fáciles, y bueno, pues este camino de todos estos años ha sido un camino, y está siendo un camino, bueno, pues tortuoso, ¿no? Y a pesar de ello, pues seguimos siendo pues la alternativa un poquito más transparente. Sí que es cierto que para poder vender esos productos que ni siquiera son de la base social, ni son los fondos de inversión, no son productos que normalmente las personas físicas de a pie solo lo vamos a pedir en los bancos, pues eso. Ya les dijimos que esto iba a tener unas repercusiones a nivel reputacional que iban a costar. Hubo miembros del JIT que salieron del JIT, las cosas, bueno, y que se quitaron también de socios, es decir, porque de alguna forma pues esa coherencia inicial que habían visto todo esto, pues ahora con el tema de los fondos de inversión pues no lo veían coherente y se salieron, y eso se lo advertimos también al
Consejo de Administración, pues se hicieron los números, bueno, pues otros hemos decidido quedarnos para seguir haciendo incidencia hacia el lado que queremos. Del otro tema, FIA de Banca Ética, como todos los bancos, siempre está obligado a ofrecer cuentas básicas a las personas que las soliciten, que tienen que cumplir una serie de criterios, ¿vale? Las cuentas básicas son unas cuentas sin comisiones que pueden solicitar personas que estén en situación de exclusión y necesitan una serie de requisitos, ¿no? Para poder optar a esas cuentas, y FIARE, por supuesto, también ofrece esas cuentas básicas. Lo que actualmente no tiene FIARE, que es un poco lo que contabas, es préstamos personales. No los tiene todavía, no, para nadie. O sea, no por hecho de ser nacional o extranjero, sino que actualmente no ofrece ese producto a personas físicas. No sé si hay alguna otra pregunta. Comentaros, antes me he acordado cuando hablábamos de las intervenciones en las otras accionistas, que también tenéis el documental Con tu dinero, ya tiene unos añitos, pero aún así, bueno, sigue siendo vigente para muchas cosas, y ese, si no me equivoco, comienza con la imagen de Jordi hablando en una de estas juntas. Bueno, os lo recomiendo, Con tu dinero. Sí. Yo voy a hacer una pregunta, es que no sé si tampoco quiero alargar mucho porque ya estamos cansaditas, no sé si la respuesta puede ser relativamente corta, eso de cuánto dinero dedica Rusia a defensa, o hayas mencionado... Ah, sí, es verdad. Sí, no, la respuesta es muy corta. Si la pregunta es cuánto dinero, la respuesta es muy corta, es 65.000 millones anuales. Y entonces decimos, pero esto es mucho o poco, ¿no? España dedica 22.000, Rusia... No sé. Sí, Rusia dedica al gasto militar 65.000, pero claro, esto hay que compararlo, ¿no? Nosotros lo comparamos, lo intentamos comparar cada año, porque es uno de los indicadores principales de las capacidades militares de cada país. La Unión Europea, los países de la Unión Europea dedican 232.000 millones ahora a gasto militar, la suma. Si ahora le sumamos los 20.000, bueno, unos miles que se incorporarían de la Unión Europea, pues un poquito más, ¿no? Porque al final es un presupuesto de varios años. Y, o sea que en la Unión Europea, comparado con Rusia, pues tiene como 4 veces más con este indicador, de capacidad militar. Y con los otros también, probablemente mucho más en cuanto a digamos, armamentos convencionales y de los de mayor calibre, ¿no? Que son los que se usan para ver la potencia militar. Pero Estados Unidos tiene 750.000 millones al año de presupuesto, es decir, tiene 11 veces más que el de Rusia, solo Estados Unidos. Pero Estados Unidos y los países OTAN, todos los países OTAN, tienen 1,09, lo calculé hace poco, billones. Es decir, tienen, yo no sé ya la multiplicación cuánto es, 15 veces más, 14 veces más que Rusia. China es verdad que tiene un poquito menos que la Unión Europea, ¿no? China tiene un gasto militar, pero lo de China también es un misterio, pero se calcula como se puede. Tiene un gasto similar al de la Unión Europea. Entonces, con esto, una reflexión sería, ¿tan necesario es aumentar el gasto militar europeo, como se dice ahora, un 20 o un 30%, si ya la diferencia es tan grande? O sea, porque el mensaje que se lanza es que Rusia está aquí, nosotros estamos aquí y tenemos que ponernos a la misma altura, más o menos. Y es lo contrario. En realidad, es que el gasto militar no significa ningún cambio, ¿no? Simplemente pues, responde a otras necesidades. Pues si no hay más preguntas, yo cerrar con un par de comentarios que si, bueno, no podéis asistir mañana al taller, pero si interesa profundizar en esto que últimamente se escucha tan poco, ¿no? De las vías ecopacifistas, de la desmilitarización, la web del Centro de las tenéis informes, están apareciendo también entrevistas en medios de comunicación, os podéis seguir en redes sociales y bueno, yo creo que está bien que ese discurso se propague más que los que están siendo más populares. Y si tenéis interés en el tema de la objeción fiscal, comentar brevemente que a nivel, digamos, operativo es en la oficina de SETEM se ha dispuesto un par de días en las que las personas ayudan a confeccionar la declaración de la renta
haciendo un pequeño cambio en el que pues, una parte que la persona decide, en vez de destinarla a los presupuestos para que no sean destinados a cosas como el presupuesto de defensa, otras cosas que no se consideran, bueno, se destina a un proyecto que sí que es constructivo, ecosocial, justicia social, etc. Si la declaración de la renta es sencilla, pues la manera de hacerlo es también relativamente sencilla. Si tenéis dudas, pues eso, tenéis ahí el folleto, tenéis la web y os podéis acercar a ese tema, animaros. Y agradecer de nuevo a Jordi y a Fran. Si alguna se anima mañana, pues mañana nos vemos y si no, pues hasta la próxima actividad de la Factoría Valores a la que os queráis acercar. Mil esquerra.